Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del miércoles 3 de abril. Bueno, pues cuando parecía que el tiempo primaveral ya era reinante, ya nos encaminábamos hacia el sol, incluso se salía de trabajar y era de día por aquello del cambio horario, no. Ha vuelto la lluvia y ha vuelto el descenso de las temperaturas. Y quien también ha vuelto es, como todas las semanas, Mónica Rivero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Convertida en Lady Mónica Rivero, mi señora, ataviada medieval. ¿Por qué? Vengo medieval, vengo guerrera porque vengo de la muralla. De la muralla de Oviedo, Vengo quizás. de la muralla de Oviedo. O lo que queda de ella. Más bien. Bien. ¿Sabes eso de que todo tiempo pasado fue mejor? Todo tiempo pasado fue. Otra cosa ya es mejor, pero bueno. En el caso de la muralla, En el sí. caso de la muralla es una verdad absoluta. La muralla, tengo entendido que está plagada de flora y fauna, tanto autóctona como invasiva. Es decir, se puede encontrar prácticamente un jardín botánico y se puede encontrar un mini zoológico también. Así es. Entonces, pudiste haber venido medieval o de safari. Sí, la verdad es que no sabía muy bien qué atuendo escoger, pero vista la envergadura de las bestias que allí se escondían, me pareció bastante más adecuado coger la espada y el escudo. Y el casco. Y el casco. Y el casco. Importante. Sin duda. Protección. Sin protección. Protección siempre. No salga de casa sin ella. Bueno, pues vamos a ver ese trabajo que hiciste sobre la muralla. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo? Pues la verdad no sabría decirte. No sabría decirte porque ha sido toda una aventura. Así que vamos a verlo. Te lo voy a enseñar porque esto es para no perdérselo. Dentro vídeo. Dicen que Roma no se construyó en un día, ni Zamora en una hora, y la muralla de Oviedo tampoco. Comenzó en 1261 por orden del 11º de los Alfonsos y se terminó en el siglo XVI. De su perímetro de 1.400 metros y su superficie de 11 hectáreas, hoy solo quedan algunos tramos visibles en el postigo, la Plaza del Riego, algunos trozos incrustados en la fachada del convento de las Pelayas y, por supuesto, la calle Paraíso, que hace honor a su nombre albergando toda flora y fauna que nuestra tierra madre podría alumbrar. Y quizás en un sitio que muy pocos sepan, pero muchos conozcan, entre cafés, vinos, cañas y tapitas. Porque en Oviedo que no haya marquesado no significa que a muchos no nos guste vivir como marqueses. Pero volvamos a la calle Paraíso y su Disneylandia particular, por la que Mickey Mouse hace aparición más de lo que a los vecinos les gustaría. Tanto ha sido así que el ayuntamiento ha tenido que reemprender su propia reconquista en la batalla por la muralla, cuya piedra se encuentra actualmente asediada por la maleza y lo que muy finamente cierto arquitecto ha denominado el proceso de la historia. Aquí lo llamamos... La otra cara de la calle Paraíso la pone la antigua fábrica de gas, que pronto dejará sin hogar a innumerables especies que desde los años 80 han poblado los 13.000 metros cuadrados que ocupan las instalaciones para convertirse en espacio público cultural. Pero antes habrá que descontaminar el área, algo que por lo visto, y a mí no me miréis, no había sido necesario hasta este mismo momento. Oye, Mónica, ¿qué hay ratones como burros entonces ahí en esa muralla o qué? Sí, la verdad es que sí, no es el primero que me encuentro pasando por allí. Claro, ¿y no se destina ni un euro a su conservación, protección, limpieza, rozado? Porque flora también hay, ¿no? Hay flora autóctona, especies invasoras, hay de todo ahí, ¿no? Sí, en teoría se va a quitar la maleza, pero bueno, para ello primero lo que se va a hacer va a ser ver qué piedras hay en la muralla, se van a quitar una a una, se va a ver qué tipo de piedra es para poder limpiarla de acuerdo al tipo de piedra que es y quitar la maleza. Y lo que se preguntará a la gente es ¿cuándo?
Pues pronto. Sine die. Sí. Sine die. Bueno, nada, perfecto. Bueno, nada, ahí estaba el tema. Muchos siglos por delante. Vamos a arreglar ahora la fábrica del gas para hacer un centro cultural, bueno, un Madreña 2 quizás, pero vamos a ver la muralla. Y si un día cae, ¿qué pasa? Pues no lo sabemos. Pues si cae se levanta, en este caso. Mónica, muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo. Me alegro. La semana que viene más, sin duda. Y Gracias. mejor. Y ahí se va, Me a voy. lomos de su caballo, de su corcel brioso. Y vamos, lo de esta mujer ya, esto, mete miedo, mete miedo. Bueno, vamos con lo que comenzamos ahora, que es el programa de hoy, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche hablando de moda, hablando de diseño y siguiendo una de las máximas que decimos siempre. Quizás el primer paso para sentirse bien y a gusto por dentro comienza o arranca sintiéndose bien y a gusto por fuera, y en esto la imagen, bueno, pues juega un papel, tremendamente importante. Bueno, el próximo sábado 6 de abril, desde las 6 hasta las 8 de la tarde en el RIDEA, en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en la Plaza de Porlier, se celebra una jornada que lleva por título Cultura sartorial, tradición, artesanía y modernidad. Bueno, ahí tienen el cartel en pantalla, tienen el cartel en imagen. Bueno, para hablar de esto, para hablar de los temas que tienen que ver con la sastrería, con la costura, se encuentra esta noche con nosotros Plácido Iglesias. Él es sastre artesano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, cultura sartorial, tradición, artesanía y modernidad. ¿Qué es esto? ¿De qué se va a hablar en el RIDEA el próximo sábado? Bueno, va a ser una charla en principio, una charla coloquio, en la que varios ponentes queremos dar luz a este noble y bonito oficio y romper un poquito la idea preconcebida que tiene mucha gente de la sastrería como elemento de moda anticuada, de trajes excesivamente clásicos, cuando la sastrería en realidad es todo lo contrario. La sastrería se adapta al cliente, la sastrería es lo que quiera el cliente. Y pretendemos abarcar unos cuantos puntos que nos parecen interesantes, como cuál es la situación de la sastrería española con respecto a las sastrerías mundiales, tanto en diferencias estéticas, que las hay, formas de trabajo, ¿sí?, y cómo nos valoran desde fuera. Va a venir, por ejemplo, Lucía Serrán, que es una sastra maravillosa de Madrid, de las pocas que hay, a darnos su visión de la sastrería desde el punto de vista femenino, que es muy interesante también. Trataremos también aspectos históricos de la sastrería como artesanos, como parte de la sociedad. En definitiva es dar luz, poner en valor a la sastrería actual, que desde una base artesana, desde una base tradicional, es tan moderna como cualquier otro diseñador. Claro. ¿Qué es el sastre artesano? Sastre artesano es tener los conocimientos y las capacidades para hacer un traje de un modo, valga la redundancia, artesano, o sea, a mano. Coger una pieza de tejido, sí, cortarla, sí, en función a las medidas, anatomía, más importante incluso que las medidas, la morfología del cliente y gustos del cliente, probarlo, coserlo, esto es muy importante, nos diferencia mucho de otros aspectos mal llamados sastrería industrial, que son prendas hechas en fábrica. Probarlo y terminarlo. Al fin y al cabo se trata de dar un producto especial, único, que se adapte al cliente y una experiencia. Claro. Hacer partícipe también al cliente de la creación de su traje. Creo que es una parte importante, claro, también. Entiendo que es un trato personalizado. Absolutamente. No puede ser de otro modo, ¿no? 100% personalizado. La experiencia en la sastrería, el cliente llega, lo primero que tengo que hacer es, evidentemente, presentarnos, pero yo lo primero que hago es escuchar al cliente. ¿Quién es? ¿Cómo es? Tengo que empezar a empaparme rápidamente de su personalidad. Hay tantos trajes como clientes. A mí me gusta decir, cuando viene un cliente a mi sastrería, es que lo último que pretendo es disfrazarle. Claro. ¿Cómo podemos disfrazar a alguien?
vistiéndolo muy clásico para su personalidad o vistiéndolo demasiado atrevido para su personalidad. Hay que buscar el punto exacto, en el que, como bien decía en la presentación, el traje nos ayude a expresarnos, a que la gente sepa cómo somos. La ropa, no como elemento de snob, sino es un elemento de comunicación. Pero que, quiero decir con esto, que no hace falta ir de traje a todos los sitios, claro. Simplemente ser consciente de que cómo vestimos va a hablar de nosotros antes de que hablamos la boca. Sí. Ya tenemos una idea de quién tenemos delante. Sí. Después puede cambiar, pero ya sabemos todos que la primera impresión es Esa realmente que cuenta, importante. ¿no? Quizás, claro. Entonces, claro. Eso es importantísimo a la hora de hacer un traje muy personal. Hace años era muy común ir al sastre. Estoy pensando en tiempos ya quizás no de mis padres, pero sí de mis abuelos. Bueno, pues había que hacerse un traje, no quedaba otra que ir al sastre. Ahora, hoy en día, quizás me equivoque, usted me corregirá, parece que ir al sastre es algo solo reservado a Pierce Brosnan en las películas de James Bond o personajes similares, ¿no? Parece que lo vemos solo en el cine, bueno, pues con unas camisas que llevan el sello del sastre y tal. Actualmente, ¿ir al sastre es caro? No, rotundamente no, porque lo caro o barato ha de ser, evidentemente, comparar el producto, lo que ofrecemos, con el precio. Eso es caro o barato, ¿no? No tiene un precio bajo, por supuesto, pero el producto es de tanta calidad que acaba por ser evidentemente barato. Un traje hecho a medida, a mano, por un sastre artesano, fácilmente nos puede durar 10, 12 años. Entonces, claro, hay que cada uno evalúe, ¿no? Y en respecto a la primera parte de la pregunta, la sastrería ha cambiado muchísimo, evidentemente, pero muchísimo. Claro, la gente más joven no se da cuenta que el invento de hacer trajes por tallas para que alguien se los ponga y se los lleve es relativamente reciente. Sí. Hablamos de los años 50, Sí. relativamente, evidentemente, Sí, hace mucho tiempo, pero relativamente. Entonces, yo soy un apasionado de la sastrería, yo soy coleccionista de libros de sastrería y muchas veces me encuentro ojeando y de repente ves un bañador, niño de 8 a 10 años, y te quedas pensando y dices, ¿cómo que un bañador en la sastrería? Evidentemente, es que no había fábricas que hiciesen bañadores. Claro. Eso ha hecho cambiar mucho la industria de la moda. El sastre se ha quedado para dar respuesta a unas necesidades de gente que quiere vestir más personal, que quiere expresar más cosas con su ropa. Pues que no le vale el llevar una talla 50 en un traje azul marino que te puedes encontrar 127 en una mañana paseando por la calle Uría. Tranquilamente. Entonces, hay sitio para todo. Hay sitio para todo, no... Claro, no hay que excluir, ¿no? No hay que excluir. Pero no obstante, al negocio de ustedes, ¿cómo les afectó, bueno, pues la llegada de las grandes marcas, vamos a decir Inditex, por poner una, bueno, donde lo que decía usted, ¿no? Yo llego y digo, a ver, talla 42, no, espera, me voy a probar la 40, no, 44, venga, me llevo uno, hasta luego. Bueno, pues hubo que reestructurar, evidentemente, talleres y, sobre todo, forma de pensar, forma de actuar. Centrarnos más en esa parte de la población que requiere un producto más específico y olvidarnos un poquito más de la otra, porque, evidentemente, lo que hablábamos antes, no hay por qué excluir una cosa de la otra y centrarnos en el producto, o en el cliente, perdón, que valora y que prefiere nuestro producto. Sastres que han intentado competir en lo barato, evidentemente han fracasado. Claro. Sastres como mi padre en su momento, que han decidido mantener la tradición, la artesanía, el producto de máxima calidad, siempre han tenido trabajo. Yo llevo 28 años, haré 28 años ahora en mayo, en la sastrería de mi padre, desde el día que dije que quería coger la aguja por primera vez. 11 años ya como sastre titular. Jamás he entrado en la sastrería diciendo, ¿qué hago hoy? No tengo algo que hacer. Claro. Ni en temporada baja, ni en temporada media, y en temporada alta, claro, evidentemente, ni que decir tiene. Es evidente que no manejamos unos volúmenes de trabajo tremendos, porque nos centramos en esa pequeña parte de la población. Claro. ¿Cuál es el perfil del cliente ahora, a día de hoy? Perfil. Cliente bastante joven. ¿Sí? Claro, precisamente un poquito la jornada que queremos hacer este sábado es para romper esos clichés, esos mitos, ¿no? Esos mitos de sastrería. En realidad, la gente joven es la que ahora está valorando modas a nivel mundial, le está apeteciendo hacer cositas un poquito diferentes, el salirse un poquito de la manada, del gran rebaño.
que vuelvo a insistir, no quiero para nada meterme con el resto de la gente, No, por porque supuesto. es que cada uno puede hacer lo que quiera y es tan válido una cosa como otra. Yo vengo a defender la otra parte, pero no pasa absolutamente por nada por decir, bueno, a mí la moda me importa bien poquito y yo voy con una chaqueta que me sirva más o menos. Pero el perfil de cliente nuestro es el cliente exigente, que quiere cosas diferentes, que se interesa por la moda. Evidentemente tenemos perfiles también de gente a la que, por desgracia, la moda, el tallaje no se le adapta, porque evidentemente las tallas son lo que son, Claro, son las en cuanto que- nos salimos un poquito ya no se nos adaptan. Y después estamos teniendo últimamente muchísimo novio, por ejemplo, que entienden que es un día maravilloso para hacerse un traje diferente, especial, para vivir la experiencia. Porque yo creo que en la vida hay que conocer, hay que vivir experiencias y qué mejor momento. Muchos no vuelven a hacerse un traje en la vida. Otros se quedan enganchados a la sastrería y dicen, oye, pues ahora vamos a hacer una chaquetita, ahora vamos a hacer esto. Claro. Realmente la diferencia en precio, sobre todo en comunidades o provincias como Asturias, no es tan alta, no hay tanta diferencia de un buen traje de fábrica, hablamos de trajes top de fábrica, a lo que yo pueda hacer a mano. Claro. Evidentemente en otros lugares sí hay más diferencia porque el ritmo de vida, el coste de vida es Sí, otro, sí, evidentemente. es el que es. Pero aquí la gente suele sorprenderse, decir, jolín, se me da el caso, me presentan, Plácido, mira, es sastre artesano, yo le digo al amigo siempre, y tú eres fontanero y no lo dices, pero bueno, como Claro, es algo diferente, claro. ¿no? Y hablando con la gente, digo, oye, pues por ese precio me lo hubiese hecho yo a medida, si es que es lo que Bueno, a ver, pagué yo. porque estamos dando vueltas alrededor. ¿Cuánto vale hacer un traje? Ahora A ver, mismito. entiendo que sea como los puñetazos. No tanto, porque ahora mismito lo que marca, lo que determina el precio de un traje, evidentemente, es la mano de obra. Sí. Por lo tanto, en mi caso, yo he tomado la decisión de trabajar con los mejores pañeros del mundo, porque la parte que influye en el precio final del traje, el tejido, ya no es tan importante como antes. Entonces, para ahorrar 80, 100 euros en un traje, no me merece la pena. Entonces, estamos hablando de una horquilla de unos 1.300, 1.400 euros. Evidentemente es un dinero, yo vivo en el mundo, no lo es. También es verdad Pero si dura 12 años. que considero que lo vale. Cada céntimo son 50 horas de trabajo artesano por personal muy especializado. El producto es absolutamente diferente Claro, al otro. es distinto. Y después el aportar también la experiencia. Insisto mucho en eso porque es lo que recibo después de los clientes. Me gustó la experiencia, Plácido. Claro, claro. ¿Un oficio con más hombres que mujeres en la cúspide? Cara al público, sí. Detrás del público, no. Históricamente, es un tema que trataremos, históricamente los talleres se han nutrido siempre, en su gran mayoría, de mujeres. Podemos hablar del 70% de mujeres o más hace años. Ahora las cosas, bueno, están cambiando. Y es verdad que, bueno, pues no lo sé, si socialmente un cliente prefería que le probase un sastre a una mujer sastre, no lo sé, pero la posición o la función de la mujer en la sastrería ha sido imprescindible. Claro. Sin la mujer no habría sastrería hoy en día, no habría, obvio. indudablemente. ¿El cliente es impera o se deja aconsejar? Tiene que haber un equilibrio. Yo como profesional tengo que aconsejar, dependiendo de la circunstancia, del uso del traje, del cuerpo del cliente, de los gustos del cliente, yo tengo que ponerle encima de la mesa una serie de opciones. Esas opciones, como yo les digo siempre, a ver, encima de la mesa no hay un error. Claro, claro, claro. ¿Qué te encaja visualmente? Yo entiendo que para este evento, que para tu cuerpo, para la fecha, para lo que yo he absorbido de cómo eres, esta serie de opciones son las óptimas. Y después, al final, no se sabe muy bien si fue el huevo o la gallina. Al final se acaba haciendo un traje y el cliente tiene mucha parte, aporta muchísimo. Pero, evidentemente, eso yo tengo que darle el consejo. No es lo mismo que yo le haga un traje a un arquitecto, que es una persona creativa, que a un director o una persona que maneje dinero. Quiero decir, yo voy con 2 duros a alguien que me maneje mi dinero y me lo encuentro igual vestido con este traje y digo yo, este señor igual tiene un perfil un poco agresivo para lo que yo estoy esperando. Entonces, de ese señor hay que darle un traje específico. ¿El traje debe llevar chaleco? ¿O no necesariamente? No necesariamente, no, para nada. Es un elemento más, a mí me gusta mucho porque aporta un toque diferente y además es estético. Nos mantiene una imagen siempre un poquito más pulcra, nos olvidamos de las arrugas de la camisa y es un elemento más. A mí me gusta mucho. ¿La camisa blanca es la más elegante?
La camisa blanca es la más versátil, la que nunca nos va a dar guerra, la que nunca nos va a dar problema. Hay camisas muy elegantes que no son blancas. Bueno, en Asturias, Oviedo, Gijón, Avilés, por poner las tres grandes ciudades, ¿son ciudades elegantes? ¿Son ciudades de vestir bien? ¿Ya lo fueron más antes que son ahora? ¿Hay diferencias entre el ciudadano, perfil de ciudadano de una y otra? Sí las hay. Punto 1. Se ha sido más elegante. Es verdad que la globalización también, para el gran público, la dejadez en la etiqueta de los eventos, bueno, se ha sido más que se es. Sigue habiendo un núcleo un poquito más o menos duro, que vamos a ir ampliando poquito a poco con estas cosas, haciendo pública la sastrería, de gente que se interese, y los perfiles de cada ciudad, pues evidentemente también van muy asociados al tipo de ciudadanía. Oviedo siempre ha sido una ciudad de servicios, por lo tanto el traje siempre se ha requerido más. Quizás, sí. Gijón, hay gente que viste maravillosamente en Gijón, pero también es una ciudad un poquito más industrial. Entonces siempre ha habido pequeñas diferencias. Insisto, hay un núcleo muy elegante en Oviedo, hay un núcleo muy elegante en Gijón, hay un núcleo muy elegante en Avilés, en toda Asturias. Pero si me preguntas por generalidades, con lo injusto que suele ser todo eso, sí te puedo decir que en función también del tipo de ciudad. Claro, claro. ¿La sastrería española en qué momento se encuentra? En un momento dulce de expansión, en un momento peligroso, en el que podemos morir de éxito. Tenemos un problema importantísimo, la falta de formación de personal cualificado. No hay manera. Mi taller tiene una edad media muy elevada, muy elevada. ¿No hay relevo generacional? No hay relevo generacional. Yo, como ejemplo, perdón por ponerme a mí de ejemplo, soy de los que conozco, bueno, y en Asturias nos conocemos todos, soy el único hijo de sastre que ha seguido la tradición. Es comprensible. Es un oficio sacrificado, bueno, como todos. Pero yo siempre lo digo, cuando alguien me dice, no, es que mi padre... Jolín, para hacer un traje, 3 pruebas, que si esta arruguita, que si el cliente es más exigente, evidentemente. Chico, yo es que sigo con la tienda y te pongo un fabricante X, el que sea, y es que gano casi tanto como tú, se lo pongo, le acorto las mangas y hecho. Pero también es verdad que estás peleándote contra Inditex, te estás peleando en un mercado saturadísimo. Y el nuestro, el de sastrería, es un mercado, ahora mismo, con muchísima proyección, pero no tenemos personal cualificado. Para finalizar, ¿el trabajo profesional evoluciona? Quiero decir, si usted ahora cogiera el traje que hizo hace 28 años, diría, Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Ahora no lo haría, o lo haría de una manera 180 grados distinto. Bueno, hay ciertas cuestiones como son las estéticas de moda, que siempre miras atrás y ves con incredulidad. Dices, ¿cómo podía ir vestido así? Pero si vuelvo a esos años atrás, volvería a hacer lo mismo, porque era la moda del momento. Hay cuestiones técnicas que han cambiado radicalmente. Si cogiésemos a un sastre que su último traje lo hubiese hecho en el año 70 y le diese los tejidos, la maquinaria, el tipo de trabajo que ahora, le costaría mucho hacer un traje. Claro. Los tejidos han cambiado. Es una barbaridad lo que han cambiado. Entonces, si el tejido cambia, la temperatura de plancha cambia, la tensión de máquina de hilado cambia, el tipo de trabajo que hacemos va evolucionando y adaptándose a estos tejidos. Claro. Bueno, pues Plácido Iglesias, sastre artesano, recuerden la cita el sábado 6 de abril, este sábado, de 6 a 8 de la tarde en el RIDEA, Real Instituto de Estudios Asturianos, Cultura Sartorial, Tradición, Artesanía y Modernidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad para volver y continuar el programa esta noche. Vamos a continuar el programa de este miércoles. Vamos a continuación, como todos los miércoles hasta ahora, con Espacio Inclusión.
Espacio Inclusión que en esta ocasión, bueno, pues nos retrotraemos a la jornada de ayer cuando se celebró el Día Mundial del Autismo. Si bien, bueno, nuestra invitada a continuación nos va a matizar, bueno, lo que es el nombre, bueno, pues de esta conmemoración. Se trata de Gemma Trelles, que es psicóloga de la Asociación Asperger Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues dije yo Día Mundial del Autismo, hay que matizar este Bueno, tema, se ¿no? suele hablar del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, digamos oficialmente, pero la comunidad autista más activista defiende que sea el Día Mundial de la Aceptación, de la inclusión, que vayamos más allá de concienciar, que concienciar no es suficiente. Entonces está bien hablar de aceptación e inclusión, sobre todo. Pues aceptación e inclusión en este caso. Bueno, no vamos a hablar directamente de autismo, vamos a hablar de Asperger. ¿Qué es Asperger? A ver, el Asperger es directamente autismo. Bien. El Asperger está dentro de la condición más amplia que llamamos trastorno del espectro autista, o empezamos a hablar ahora también de condición del espectro autista, alejándonos un poquitín del modelo médico de hablar de palabras que tienen que ver con enfermedades, y en realidad no lo es una condición. El Asperger como parte del autismo y el autismo en general es una condición por la que hablamos del área neurológica de las personas, que hace que ciertas personas tengan una manera diferente de percibir, de pensar, de procesar la información, y por lo tanto su desarrollo y su conducta en ciertas áreas es diferente en ciertos contextos. Hablamos sobre todo a la hora de comunicarse, a la hora de relacionarse y en las conductas que tienen y en los intereses. Entonces, bueno, dependiendo un poco de la cantidad o la intensidad de las características que tengan, pues pueden ser aspectos más llamativos o menos llamativos. Claro. ¿A quién afecta principalmente el Asperger? A ver, el Asperger afecta a todo el mundo. Hablamos más o menos de casi un 2%. Los datos van cambiando, pero bueno, afecta a cualquier persona de cualquier edad, porque el Asperger, como te decía, es una condición con la que la persona nace y que la tiene toda la vida. Eso no significa que una persona siempre vaya a tener el mismo nivel de dificultad o de alteración, sino que con los años pues todos vamos aprendiendo, todos vamos incorporando conductas nuevas y más adaptativas, y ellos también, y ellas, con lo cual cosas que a lo mejor en la infancia son más llamativas, en la adolescencia o en la etapa adulta, pues en muchos casos se van solventando y en otros no. En otros no, claro. Pero lo tienen siempre, toda su vida. Hay personas que vienen a valorarse con 50 años y hay mucha gente que viene con 6. 6, claro. Censo en Asturias, un número No tenemos, en este caso, claro. oficial o no, datos oficiales, pero como te decía, estamos hablando ya de que nos acercamos al 2% ya. El 2% de la población. Va cambiando mucho el número porque estamos avanzando mucho con los estudios, cada vez se registran más datos, entonces el diagnóstico también es mejor. Antes no diagnosticábamos tan bien o no sabíamos diagnosticar, y con los años pues se van detectando mejor y esos números son más altos. No es que haya más, creemos que no es que haya más, sino que los detectamos mejor. Claro. Bueno, hablamos luego de eso, sí. Vale. ¿Es diferente para hombres que para mujeres o se manifiesta distinto en hombres que en mujeres? ¿Por qué? Sí que hay un perfil en general. Sí que se puede decir que los rasgos en hombres pueden ser más evidentes que los rasgos que vemos en muchas mujeres. Como ves, intento no generalizar y decir todos los hombres tienen más o rasgos más llamativos que las mujeres, sino que hay de todo, ¿no? Hay mujeres que también tienen un perfil más evidente, pero muchas pasan muy desapercibidas. Aprenden desde pequeñas a disimular, a observar mucho, a imitar, y entonces hacen ese sobreesfuerzo para encajar, ¿no?, en su grupo. Y la consecuencia que tiene eso, muy negativa para ellas, es que el diagnóstico se retrasa, porque pensamos que es una niña tímida, una niña pasiva, no nos da guerra, no suele tener problemas de conducta, con lo cual vamos dejándolo pasar, y a menudo llegamos a la edad adolescente o a la edad adulta y recibimos un diagnóstico pues porque la persona rompe, digamos, por algún lado, o llega ya y tiene un problema grande a nivel de ansiedad o depresión, o un problema académico muy llamativo, o un problema de fobia escolar, por ejemplo, o un trastorno de la alimentación. Puede salir por otros lados, y a veces son las propias adultas las que vienen, porque se dan cuenta pues a los 30, 40, 50 años, de alguna manera topan con esta definición, o aprenden o ven algo en la tele que les suena familiar, de algo que ellas han vivido toda su vida, y nos llaman ellas y dicen, oye, que yo creo que tengo Asperger, que yo creo que tengo autismo, y nos piden que valoremos. Claro. ¿Cómo saber? Entiendo que hay que realizar una valoración psicológica, lógicamente, pero ¿cómo saber, por ejemplo, los matrimonios que tengan un crío,
¿Qué señales hay de que el chiquillo pueda tener autismo, que pueda tener Asperger? Vale, cuando son muy chiquitines, a menudo vemos poco interés ¿Hablamos social. de qué edad, más o menos? Bueno, hablamos desde que son, pues eso, 4, 5, 6, 6 años. Vemos menos interés social o más dificultades a la hora de relacionarse. A menudo les cuesta más aprender lo que son las estrategias o las habilidades para relacionarse de manera efectiva, por ejemplo, para iniciar una conversación o para jugar a un juego, ¿no? Aprender a jugar al escondite o al pilla-pilla o aprender a jugar a polis y cacos. Todo eso conlleva unas normas que los niños y las niñas van aprendiendo a un ritmo más o menos igual. Sí. Cuando vemos un niño que no es capaz de relacionarse de manera propia al grupo de edad, que de alguna manera no acaba de cuajar, Sí. como que no conecta con los demás, que no es capaz de desarrollar relaciones de amistad o de mantenerse a lo largo de un juego completo, porque no sabe o no entiende las normas, ahí nos está dando información de que no entiende bien Sí. lo social, no entiende bien cómo comunicarse, no entiende bien cómo jugar. El juego es la interacción central de los niños, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos detectando que hay algún problema en su capacidad de incorporar este tipo de aprendizajes. También a la hora de conversar, a la hora de hablar, hay rasgos a menudo que nos dan datos, ¿no? Por ejemplo, en Asperger en concreto, dentro del autismo, a menudo tienen un vocabulario muy amplio, pueden hablar como personas adultas, ¿no? Y tener pues, términos que nos llaman la atención, porque el niño de repente está diciendo mamá, esta comida está deliciosa, o tal evento fue fantástico, y te hace como giros del lenguaje que llaman la atención para ser un niño tan pequeño. Entonces, esas particularidades, ¿no? En el lenguaje que llaman la atención porque no son propias de su edad, un lenguaje inusual para la edad que tiene la persona, también suele ser algo que nos llama la atención. Problemas de comprensión, niños y niñas que no entienden bien lo que les quieres decir cuando les haces una broma o una indirecta, cuando les haces un giro del lenguaje, en plan, si te pregunta, mamá, ¿me compras un helado? Y tú le dices, sí, voy, cómprate 4. Claro. Y si le haces una respuesta de este tipo que cualquier persona entiende que le estás haciendo una broma, ¿no? O que es sarcasmo, que estás diciendo que no te voy a comprar un helado. El niño se queda todo contento pensando que lo que dices, que tus palabras, exacto, son la verdad. Entonces le cuesta entender la intención con la que tú utilizas el lenguaje. Ahí es donde está el problema. Entonces este tipo de rasgos, ¿no? Nos pueden llamar la atención, indicar un poquitín hacia aquí. Conductas repetitivas, manías en cuanto a la tendencia a hacer ciertas cosas de una manera muy rígida, muy estricta, la dificultad para el cambio. Cuando le sacas un poquitín de su rutina o tenías un plan y de repente lo tienes que cambiar, niños que pueden tener rabietas o sufrir mucho, ¿no? En circunstancias así, y que suelen tener temas fuertes de interés. En vez de tener intereses muy variados, que les pueda gustar un poco de todo, pues niños que les gustan muchísimo los animales y solo quieren hablar de animales y jugar con los animales y saben muchísima información que va más allá de lo que manejamos normalmente sobre animales y un nivel de información mucho más extenso de lo que pudiéramos esperar para cualquier persona en realidad y especialmente un niño pequeño. Claro. ¿Estos críos son tendentes a sufrir bullying por parte de sus compañeros? Mucho. Son, vamos, el blanco perfecto. Date cuenta de que, a ver, las personas con Asperger, por un lado, tienen dificultades para desarrollar relaciones de amistad, para tener un grupo de amigos, de personas que puedan ser un poco una red de apoyo en el entorno educativo, con lo cual son personas que suelen estar solas, que no son tan conscientes de lo que pasa alrededor, no están tan pendientes de lo que hacen los demás, con lo cual pueden estar en una situación arriesgada que otras personas evitarían. Ellos no se dan cuenta porque no prestan tanta atención a la información relevante a nivel social, ¿vale? Claro. Entonces suelen ser blanco perfecto del bullying y de hecho ahí sí que hay datos muy variables, pero que indican, vamos, hasta el 90% pueden indicar de sufrimiento de bullying en niños con TEA, trastorno del espectro del autismo. Claro. Bueno, quería preguntarle, vamos a ver, un tema. Yo tengo ahora 43 años. Cuando yo estudiaba, cuando iba al extinto EGB, puedes pensar, no había. No había ninguno. No había ninguno. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? Estaban allí, estaban allí. Estaban entre nosotros, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué? Quiero decir, ¿no se diagnosticaba? A ver, el autismo se empezó a definir y a perfilar un poco en los años 40 y el Asperger también. Lo que pasa es que los estudios de Asperger no aparecieron hasta mucho más tarde. Y el autismo se percibía o se definía como una categoría diagnóstica que definía a un autismo muy afectado, a personas que tenían unas dificultades muy graves, en muchas ocasiones no tenían lenguaje, tenían muy poca capacidad de aprender, entonces eran perfiles muy llamativos. Según vamos avanzando en las últimas décadas, vamos viendo que el autismo es un espectro muchísimo más amplio, que incluye a esas personas con un perfil muy acusado, pero luego
incluye a personas con perfiles mucho menos llamativos. De hecho, hay mucha gente con Asperger que está, pues, que son compañeros tuyos o míos, que están trabajando y son nuestro médico, nuestro profesor, hay gente en todos los entornos de la vida y tienen Asperger. Tienen un autismo y con un quizás ni lo perfil saben. y muchos no lo saben, por supuesto. Y sus familiares pues son personas particulares o diferentes o que tienen ciertas peculiaridades en el sentido de que pueden ser más maniáticos o que no les gusta salir, no les gusta socializar o no les gustan las reuniones grandes de fiestas y ruidos y barullos y todo este tipo de cosas a menudo pues suelen ser menos agradables si eres una persona autista. Sí. Entonces ahí todas estas personas que puedan tener algún rasgo de este tipo quizás encajen en lo que llamamos ahora Asperger, pero antes pues no. Claro. Actualmente en los colegios, en los centros educativos, vamos, ¿se realizan evaluaciones, Sí. quiero decir, a la totalidad del alumnado, No. bueno, para detectar, o simplemente se actúa en aquellos casos en los que... No, seleccionan. Normalmente en los centros educativos buscan a ver o reaccionan cuando existe un problema. Bien un problema académico porque ven que hay alguien que no está llegando a los mínimos, ¿no? Que no está cumpliendo el currículum educativo, o bien porque hay alguien que tiene una conducta que interfiere con su aprendizaje o su desarrollo y entonces intervienen. No se realizan evaluaciones masivas de todo el mundo a ver si alguien, ¿sabes?, para poder detectar de manera más preventiva, seguramente Sí. sería genial. Pero bueno, tenemos muchas necesidades, ¿no?, en el contexto educativo en cuanto a recursos y demás. Ahí sí que tenemos un área, es una de las áreas donde hay que luchar mucho claro. para que reciban la atención que necesitan. Bueno, cuando una persona adulta sospeche, diga, oye, pues me veo reflejado, puedo presentar Asperger o puedo presentar autismo, o cuando una familia diga, uy, algo pasa aquí con este chiquillo, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, hay distintas vías donde ellos pueden acudir. Puedes acudir por la seguridad social, hablar con el pediatra o el médico de cabecera, si fuera un adulto, y decir, oye, que yo vi tal cosa o leí tal cosa y me parece que Y creo tengo que puedo. Asperger o autismo, ¿no? A través de la vía pública les pueden remitir pues, a los servicios de salud mental, atención temprana cuando son pequeños, a neurología y un poquitín tienen su propia vía. Desde el colegio, si digamos que existen dificultades en el entorno educativo, el centro tiene que hacer su propia valoración. Claro. No siempre tienen que dar o no tienen que dar ningún diagnóstico, pero sí que pueden apuntar un poco hacia dónde tirar, ¿no? Desde el colegio, que a menudo nos derivan gente para valoración. Y pueden contactar con asociaciones directamente como la nuestra, que nosotros hacemos valoraciones. ¿Cómo contactar con la asociación de A ustedes? ver, la asociación puedes contactar pues, buscando por internet Asociación Asperger de Asturias, pues encontrarás nuestra web, que es aspergerasturias.org. Puedes contactar por teléfono directamente, que es el 984-087-532. 984 087-532. 984 087 532 Dos. en este caso. Sí. Eso es. Y a raíz de ahí pues ya les explicarían un poquitín el procedimiento. Normalmente llaman y luego una de las psicólogas llamamos, tomamos información para hacer un poco una entrevista de cribado y luego ya si vemos que existen ahí suficientes rasgos como para valorar, pues les damos una cita de valoración y hacemos una evaluación. Claro. Pues Gemma Trelles, psicóloga de la Asociación Asperger Asturias, muchísimas gracias por Gracias estar con a vosotros. nosotros. No pudo ser ayer, bueno, que era Bueno. el día, pero bueno, pues... Está bien que sea abril. Aquí estamos hoy, en este Muchas caso. gracias. Muchísimas gracias por estar Venga, con buenas nosotros esta noches. noche. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema que ha sido, bueno, pues portada y contenido en distintos medios nacionales e internacionales. Pues hace aproximadamente una semana nos despertábamos con unas declaraciones del presidente de México, López Obrador, en las cuales, bueno, pues prácticamente exigía a España que pidiera disculpas por la conquista, bueno, pues allá en el año 1500 y pico de Hernán Cortés, del territorio mexicano. Bueno, pues alzaba la voz el presidente de México, bueno, pues uniéndose a esas voces, algunas de ellas incluso desde España,
que acusan al otrora Imperio Español de haber sido, bueno, pues una potencia genocida y que acabó con una civilización, en este caso la azteca. Decía que España debería de pedir perdón, bueno, pues más de 500 años después, por aquellos hechos allí ocurridos en aquella época. Bueno, en México se encuentra un periodista asturiano, compañero y amigo de esta casa. Él es Juan Aguja, ustedes le conocerán ya que es la voz del sportinguismo en esa Asturias Televisión. Bueno, pues vamos a conectar con él y él va a traernos lo que es la opinión de la calle. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros, bueno, pues buenos días para ti en este caso, ¿no? Hola, Juan, ¿qué tal? Sí, bueno, estamos a punto de comer, ya casi mediodía, aquí en el noreste de México, en el estado de Nuevo León. Bueno, pues oye, vamos a ver, ¿qué opina la calle, el sentimiento ciudadano, tus vecinos, las tiendas donde compras, de las palabras de López Obrador? Hombre, yo creo que la inmensa mayoría está poco menos que cachondeándose, ¿no? Como en España, de esa petición, digamos, esa petición oficial del presidente López Obrador, que lleva pocos meses en el cargo, pero desde luego que no está pasando inadvertido, ni mucho menos, ¿no? Está siendo protagonista de muchas polémicas, algunas de ellas intentando cambiar leyes, con jueces también que con su amplia mayoría que consiguió en las últimas elecciones generales, pues también parece que le están apoyando. Pero bueno, este tema yo creo que se lo toma la mayoría de gente, digamos, coherente, ¿no? De manera un poco a cachondeo, porque es evidente que es una patochada, salida de pata de banco, que es verdad que en España sorprende que haya españoles que también estén defendiendo esta postura, pero un poco más que nada porque por similitud ideológica, ¿no? Tanto aquí en México como en España. Situamos un poco a la gente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por sus siglas como se le conoce, es, digamos, el populista, es el chavista, tiene ideas de extrema izquierda, aunque también es muy peculiar porque se le mezclan con cosas que en España tenemos como muy asociada a la derecha, ¿no? Una tradición católica, la familia, los valores, ha sacado un libro de la moral, como debería de ser la conducta de los mexicanos, y eso lo mezcla pues con ideas más cercas del chavismo, de su amigo Maduro, y en España un poco sería la rama de Podemos, ¿no? Algo similar, que son precisamente los que han apoyado esta postura. Pero bueno, la inmensa mayoría de la gente con la que nos topamos por la calle, en el supermercado, caminando por ahí, pues cuando ven que somos españoles, lo primero, yo creo que noto mucho cariño, noto mucho respeto de México hacia España. Yo creo que hay muchos mexicanos con familia en España, o que han estado allá, o que son descendientes, la inmensa mayoría de españoles. Yo creo que hay mucho cariño en general, mutuo, y este sentimiento de revanchismo histórico que parece encabezar el presidente mexicano, pues yo creo que es una pataleta, una salida de pata de banco, y sobre todo esto viene a colación de una campaña de marketing, que ahora te voy a explicar por qué. Sí. Porque su mujer, de nombre Beatriz Gutiérrez Müller, ya ves que de indígena mexicana tiene poco, pues es historiadora y acaba de sacar un libro hablando de la conquista de los españoles y del revanchismo que debería de haber, y de la devolución no sé, de la historia, ¿no? Que parece que quiere llevar a cabo. Así que más que nada yo creo que esto es una salida de Andrés Manuel López Obrador, aprovechando su condición de presidente de todos los mexicanos, un poco para hacer marketing del libro que acaba de sacar al mercado su esposa. Bueno, nada, todo queda en casa en este caso. ¿Puede haber también una cortina de humo para tapar problemas internos? Bueno, pues este hombre dice que la gente hable de esto y no habla de lo que tengo en casa. Claro, es que si miramos estadísticas, el índice de criminalidad en México ha subido bastante, alarmantemente en los últimos tiempos, desde que, no digo exactamente desde que esté este hombre como presidente de México, pero sí que es verdad que hay una tendencia alcista de los crímenes, de los secuestros, de asesinatos, de tema del narcotráfico, ya sabes que también hay mucha problemática aquí en el país mexicano, y no parece que lo vaya a atajar, sino más bien todo lo contrario. Tampoco la situación económica sigue favoreciendo ni mucho menos al bienestar de este país, que lo tiene todo para ser un país muy importante a nivel mundial. Tiene materias primas, tiene petróleo, incluso está fomentando ahora el carbón. Fíjate que en Europa estamos al revés, descarbonizando, y en España y en Asturias lo estamos sufriendo. Pues él está a favor de volver al carbón, en contra de las térmicas y otras materias de energía, ¿no? De otras formas de energía. Para que te hagas una idea y se haga una idea a todos los telespectadores de Asturias Televisión, el salario mínimo en México mensual ronda los 150 euros al cambio. Está en torno a 115, 120 pesos diarios, que son como 5 euros y pico. Si multiplicamos por 30, serían unos 150, 160 euros mensuales. Y un trabajador medio en un restaurante, un operario, un obrero, pues puede rondar los 200, 300, 400 euros con suerte
de media, ¿no? Y luego los alquileres están, pues en muchos casos, en ciudades grandes como la que estamos ahora en Monterrey o en la Ciudad de México, pues un poco como en Gijón o en Oviedo. No te voy a decir como en Madrid, pero sí que son alquileres, digamos, de un nivel adquisitivo medio para España, para Europa. Por tanto, hay mucho malestar. Él ha encabezado ese mensaje populista diciendo lo que querían escuchar la inmensa mayoría de mexicanos, que lo están pasando mal, que viven pues con lo justo, que cobran pues más bien poco, como te estoy comentando, y quizás sí pueda ser una cortina de humo mensajes de este tipo, que es buscarse un enemigo donde no lo hay, porque son dos países amigos. A mí todo el mundo aquí, al decir que soy español, pues me abraza. Bueno, hay un noto calidez, noto cariño de todo el mundo, de todo el pueblo mexicano. Y yo creo que es eso, una cortina de humo, como bien apuntas, pues para no hablar de los problemas reales que tiene este país, que son muchos, y hablar de tonterías de hace 500 años. Claro. Oye, la amplia colonia española en México, bueno, supongo que mantienes contacto con más españoles. Ninguno ha tenido problemas con respecto a este tema, ¿no? Esa leyenda de ustedes vinieron aquí a robar, a violar, a matar, bueno, no ha habido nada que lamentar, ¿no? No, que yo sepa no. Estoy en contacto permanente con la Casa de España en el Estado de Nuevo León, también con el Centro Asturiano de Ciudad de México, y que yo sepa no ha habido ni todavía, esperemos que esto no desemboque en nada grave, ningún problema de trato y en la calle, ¿no? En el día a día, entre españoles residentes aquí en México, que somos más de 150.000 según el censo oficial de la Casa de España, y los propios mexicanos. Insisto que yo creo que todos, es que no hay más que ver, aunque tenga aspecto indígena, cualquier persona que nos crucemos por la calle, luego se apellida García o López o Pérez o Menéndez, ¿no? Claro. Todo el mundo, más o menos, o casi todo el mundo, la inmensa mayoría, tiene o algún antepasado español, o se ha mezclado en algún momento de los siglos, ¿no? La raza española, europea, caucásica, ¿no? con la americana. Y yo creo que en general hay mucho respeto por todo lo español. Yo siempre digo que aquí tenemos una pequeña ventaja, que es que al ser español ya nos miran con buenos ojos en general, ¿eh? Siempre hay alguno, como en todas partes, que te dice español, invasor, conquistador, pero bueno, eso yo creo que es una inmensa minoría los que opinan así. Y yo creo que yo noto al menos mucho respeto y sí que cariño, ¿no? Cuando por el acento ya me lo nota cualquiera que me escucha hablar y dice, oye, ¿tú eres español? ¿De qué parte? Ah, pues yo tengo un familiar, yo estuve viviendo, yo tengo una prima que vive en Madrid o que vive en... Claro. Yo creo que en general esperemos que siga, ¿no? Hay cordialidad y buen rollo, ¿no? Entre por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se ve el tema del muro de Donald Trump? El muro que quiere hacer Donald Trump para evitar la inmigración ilegal. Además dice, voy a hacer un muro, lo va a pagar México. ¿Esto también es tema de conversación entre los mexicanos? Sí, hombre, eso lleva ya tiempo, ¿no? Antes de venir para aquí, para México, cuando hablaba con gente de este país, pues ya se llevaba las manos a la cabeza. Cada uno que haga el muro que quiera en su territorio, pero que se lo pague él, ¿no? Y sí que llama la atención el hecho de que, bueno, lo comentan, está en boca de todos. Desde luego no es una persona simpática Donald Trump, ni mucho menos en México. Pero bueno, estamos viendo que pasan los tiempos, pasa el mandato del presidente americano y el muro sigue sin hacerse. Él sigue diciéndolo, sigue prometiéndolo, sigue... hablando en esos términos tan, digamos, poco amables, pero desde luego que bueno, se comenta mucho, no cae bien, evidentemente. Yo entiendo que la inmigración en todas partes tiene que regularse de alguna manera, pero eso es hacer un muro y encima lo vas a pagar tú porque lo digo yo, pues yo entiendo que están molestos, cuando menos curioso, no hay buena relación, desde luego. Claro. Bueno, para finalizar, ¿tú en México qué tal? Bien, muy bien. Como te digo, estamos en el estado de Nuevo León, al noreste, en la ciudad de Monterrey, que es como la segunda o tercera ciudad más grande del país. Muy distinto, desde luego, a lo que es Gijón, a lo que yo estaba acostumbrado, a lo que es Asturias. Pero bien, nos vamos adaptando. El picante ya entra mejor, ya lo voy asumiendo bien, la comida más típica de aquí. Pero como estamos casi en frontera con Estados Unidos, es todo muy de hamburguesas, de carne, de cosas más mundialmente conocidas en cuanto a la gastronomía. Ya te digo, con la gente muy bien, no ha habido ningún problema, con trato perfecto con todo el mundo, cariño mutuo al decir que soy español. Y con mucho cariño a Asturias, por cierto, sabes que hay mucha colonia de asturianos, inmigrantes, asturianos y gallegos, pero sí que nos hemos encontrado con muchos asturianos y gente que es del Sporting, del Oviedo, gente que sigue la actualidad de Asturias y de España, y la verdad que muy bien, muy buen ambiente y de momento contento. 6 meses llevamos aquí y de momento para seguir. Pues a seguir muy bien. Cuando vengas por aquí, bueno, esperamos verte, darte un abrazo, bueno, pues sentarte, que te sientes aquí en nuestro sofá y nos cuentes, bueno, pues esa experiencia mexicana, y esperamos volver a verte los lunes en el programa Juego de Dos, con esa columna rojiblanca, llevando toda la actualidad de tu equipo del alma, del Real Sporting de Gijón. Juan, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, ya tarde noche, bueno, y ahora a comer y que aproveche.
Gracias, ahora vamos a comer. Pues son 8 horas menos, suele haber 7, pero ahora con el cambio horario en España ya ahora son 8 hasta que este fin de semana se cambie aquí en México. ¿Qué vas a comer, Nada, por curiosidad? En junio estaremos por ahí de visita, así que encantado de ir a saludaros. Perfecto. ¿Qué vas a comer, por curiosidad? A ver si hay algo típico mexicano. Pues no, yo un filete con patatas. Bueno, pues nada, eso lo hay en todas partes. Hay de todo, entonces de momento yo me voy a comer un filete con patatas, que es más típico para mí. No me das envidia, entonces. Muchísimas gracias y un abrazo, ¿vale? Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí las tenían. Esas eran las palabras, nuestra conexión con el otro lado del Océano Atlántico, nuestra conexión con México, con ese país hermano. Bueno, pues con un periodista asturiano, amigo de esta casa, con Juan Aguja, la voz del Real Sporting de Gijón en el programa Juego de Dos. Los políticos, lo decimos siempre, están para solucionar problemas, no para crearlos y mucho menos para inventarlos. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y vamos a continuar hablando de este tema en nuestro paseo por la historia. Bueno, pues vamos a continuar hablando de este tema. Después de hablar con nuestro compañero Juan Aguja, bueno, pues ya lo veían, viviendo divinamente en México y trasladándonos que la opinión de la calle no tiene nada que ver con la del presidente López Obrador, que en México a los españoles se nos trata con cariño, se nos ve como buenas personas y no se nos tiene, bueno, pues esa deuda histórica de lo que pasó hace 500 años. Vamos a continuación, para hablar de este tema, a darnos un paseo por la historia. Bueno, pues preguntaba yo el año 1519. Nos vamos a trasladar al año 1519, cuando llegó Hernán Cortés a las costas de México, al mando de 500 hombres, 16 caballos y 4 perros. 500 hombres, 16 caballos y 4 perros. ¿Y qué fue lo que ocurrió, José María Rodríguez? Buenas noches. Bueno, pues ocurrió en un plazo muy breve la desaparición, la desintegración de un imperio, del imperio azteca. ¿Pero un imperio comparable a cuál en Occidente? ¿Cómo era, ¿Con quién podríamos comparar el imperio azteca? La envergadura, se dice que debía tener unos 15 millones de habitantes, en un territorio muy vasto que podríamos más o menos identificar con los límites del México actual. Del México actual, bueno. Lo que pasa es que los aztecas eran una confederación de pueblos que mantenían en un régimen de vasallaje, debido a su superioridad militar, claro, a una gran cantidad de pueblos y tribus que vivían sometidos a ellos, como los mayas, los totonacas, los olmecas, los tlaxcaltecas, y vivían sometidos sobre todo a periódicas racias, explotación, pago de tributos y sobre todo pago de tributos en sangre, a entregar y ofrecer prisioneros para ser sacrificados en número de miles todos los años en las pirámides y en los templos de Es decir, para dejar esto meridianamente claro, cuando Hernán Cortés llega con sus hombres a México, en México gobiernan los aztecas, que son un pueblo que tiene sometido a tlaxcaltecas, totonacas y demás, y les cobra impuestos en dinero, es decir, en bienes y también en sangre. No en dinero, pero sí en realizan tributos. sacrificios humanos, en una palabra, y matan miles. Eso es lo más significativo. Bien, los aztecas matan a miles de tlaxcaltecas, totonacas, unos y otros. Sí, todos los años. ¿Y qué ocurre? En festivales que duraban meses. En fiestas, en festivales de sangre. Sagradas. Bueno, ¿cómo entonces podemos explicar que Cortés, con 500 hombres, 16 caballos y 4 perros, desmonta todo un imperio? Bueno, pues una clave está en eso que tú dices, que Cortés, aparte de un excelente jefe militar, era un hábil político, tenía un gran talento diplomático y supo ganarse y atraerse a estos pueblos sojuzgados, a estos pueblos vasallos, que por otra parte sufrían la tiranía que por otra parte eso vivían el dominio azteca como una auténtica tiranía. Entonces encontraron en la llegada de Cortés la oportunidad para su liberación. Y entonces por eso
en un primer momento, a ver, Cortés les derrota militarmente, porque claro, Cortés se presenta allí, es un ser extraño, y el primer contacto con los mayas es violento, el primer contacto con los totonacas es violento, el primer contacto con los tlaxcaltecas es violento, pero en una serie de enfrentamientos casi increíbles, porque la desproporción numérica era abrumadora, Cortés les derrota. Les derrota y eso les hace comprender a estos pueblos, mayas, tlaxcaltecas y demás, que la superioridad de los españoles era incontestable, y que entonces más les valía unirse a ellos. Contra el enemigo común Contra azteca. el enemigo común, que eran los aztecas. Los aztecas, en este caso. Sí. Bueno, hubo la masacre que dice la leyenda negra, que dice López Obrador, y que incluso, paradójicamente, en España hay gente que dice la cree. Ese genocidio. No hubo tal genocidio porque los españoles no tenían ni el número ni eran ellos el número suficiente, ni los medios materiales para emprender tal masacre. Es de todo punto imposible que solamente en torno a 400 hombres armados con unas pocas armas de fuego, el resto eran armas blancas, eran espadas, que pudieran en un plazo de un año y poco ejecutar a millones de personas. Eso no hay posibilidad. Esas masacres de ese calibre son patrimonio del siglo XX, del holocausto judío por parte de los nazis y tal, cuando ya había medios industriales para cometer tales sacrificios, pero en aquel momento no. Entonces, ¿por qué murieron en un plazo breve millones de pobladores del antiguo México? Lo mismo aztecas que también tlaxcaltecas y de otras tribus, debido al contagio de enfermedades europeas. Enfermedades europeas traídas involuntariamente por los hombres de Cortés. Como la gripe, por ejemplo. Bueno, en este caso más bien la viruela fue la más mortífera, pero podría también ser la gripe, el sarampión, el resfriado común. Enfermedades que en Europa llevaban sufriéndose durante siglos, que no dejaban de ser graves, pero bueno, para las cuales la mayor parte de los europeos ya estaban inmunizados, habían desarrollado anticuerpos, pero los indígenas evidentemente no. Entonces se contagiaban con suma facilidad, se ponían enfermos y morían sin remisión. ¿Hay realidad o hay leyenda en que precisamente las creencias religiosas de los aztecas señalaban que llegarían unos conquistadores? Sí, a ver, los aztecas tenían unas creencias religiosas sumamente fatalistas. Ellos creían que el mundo se creaba y se destruía en una serie de ciclos, y que estaban ya en el quinto y último ciclo, tras el cual el mundo en que ellos conocían estaba abocado a su desaparición. Cuando se dice que practicaban la astronomía, no es tal. Practicaban la astrología, que era el estudio de las posiciones del Sol y de los astros, pero no con fines científicos, sino con fines esotéricos y mágicos, con el fin de justificar esas profecías fatalistas que les llevaban a creer que su mundo estaba herido de muerte y que el fin estaba próximo. Ya debían tener noticia, a través de sus comerciantes y mercaderes, que unas décadas antes ya unos hombres blancos y extraños andaban navegando por aguas del Caribe. Algunas de esas profecías que hablaban de la llegada de hombres barbudos al otro lado del mar, pues yo creo que ya reflejaban eso. Entonces, cuando allí se presenta Cortés con sus hombres, Moctezuma, que aparte de emperador también ostentaba el título de sumo sacerdote de toda la religión azteca, pues se deja llevar por esas convicciones fatalistas, y ya identifican la llegada de Cortés y sus hombres con esos extranjeros que van a ser los encargados de poner fin a su imperio. Los españoles derrocan a los aztecas y se mezclan con el pueblo indígena con lazos carnales, digamos, tienen mujer e hijos con ellos, o hacen como los ingleses con los indios norteamericanos, que exterminan a todo lo que encuentran. Los españoles apenas en las primeras fases de la exploración y conquista apenas llevaron mujeres al Nuevo Mundo. Entonces ya desde el primer momento los soldados de Cortés, los hombres de Cortés y los de otros conquistadores establecían ya relaciones de unión
con las indígenas, que eran rápidamente, digamos, santificadas por los clérigos que les acompañaban. Para evitar el pecado. Para evitar el pecado y para, en primer lugar, lo que primero que se hacía era bautizar a las indias y a continuación unirlas en matrimonio, aquellas parejas de hecho que se formaban, unirlas en matrimonio. Y entonces, y los hijos que ya nacían de aquellas uniones ya eran niños mestizos, ya desde los primeros meses de la conquista se dio lugar al mestizaje que constituye el rasgo característico de la población de la población México actual, ¿no? hoy. Del México actual. El propio Cortés dio ejemplo como uniéndose a la conocida intérprete y amante que tuvo, Malinche, bautizada como Marina, y tuvo un hijo tuvo con ella un hijo llamado Martín, que Cortés le conoció, Martín Cortés, que sería, digamos, el primer mestizo oficial del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo. Es interesante destacar que antes me comentabas los aspectos, digamos, vamos a decir, tecnológicos, que el contraste de los dos mundos. Los aztecas estaban adelantados en muchos aspectos, pero en otros sufrían desventajas con respecto a nosotros, que también me explican en parte su derrota. Por ejemplo, el ejército de los aztecas era enorme, está formado por millones de guerreros. Y los españoles, una vez que habíamos tenido muertos y un contingente de marineros que se quedó con los barcos y tal, llegaron a ser solamente 400 hombres. Pero 400 hombres sumamente aguerridos, disciplinados, organizados en compañías, cosa que los aztecas nunca llegaron a estar. Luego, se ha hablado mucho del poder de las armas de fuego. Bueno, el poder de las armas de fuego, quizás la artillería tuvo un papel destacado, pero por ejemplo los arcabuces no tuvieron un papel muy efectivo, tampoco las ballestas. Lo que sí fue decisivo, en parte por el impacto psicológico, pero también por el impacto táctico, los caballos, aunque eran pocos, también los perros de ataque, que eran desconocidos para ellos y causaban auténtico terror. Y sobre todo la clave está en el acero, en el uso, en las espadas y el uso que los españoles hacían de las espadas, que yo creo que eran las que causaban más muertes en las batallas. Y entonces, bueno, pues todos esos factores unidos están. Luego está el genio militar y táctico de Cortés. Él, como era una persona fuera de serie en todos los aspectos, pero sin tener estudios militares formales, era una persona con un talento militar nato, como jefe, como líder, capaz de mantener la sangre fría y la calma en las peores situaciones, capaz de encontrar soluciones improvisadas en los momentos más difíciles, capaz de motivar a sus hombres, incluso luego también capaz de motivar a los indígenas que se habían, digamos, pasado al bando de los españoles. Sí. Y luego otra ventaja que tenían los españoles era la palabra escrita. Cortés se comunicaba con sus hombres ejerciendo el liderazgo directo en el campo de batalla, pero luego también impartía órdenes por escrito, mensajes que llegaban a las diversas compañías y destacamentos de su ejército. Y esas digamos, ventajas los indígenas nunca las tuvieron. Cuando algunos, que antes hablamos... Luego estaba la ventaja, digamos, espiritual. Cuando los españoles llegaron allí, por supuesto, los indígenas estaban convencidos de que aquel era su mundo, de que sus dioses eran los únicos y verdaderos y tal, pero los españoles, por supuesto, que estaban convencidos de que su dios y su religión eran la única y verdadera y la que tenía que prevalecer. Así había sido en España cuando la reconquista contra el Islam, el dios de los cristianos había vencido y el Islam había sido derrotado, y así tenía que ser allí. ¿Vale? Entonces, los españoles podían ser todos despiadados, brutales en cualquier momento, pero eran gente al mismo tiempo muy religiosa, y esa fe les daba una fuerza que hoy en día es un poco difícil de creer. Bien, cuando algunos mexicanos, porque escuchamos a nuestro compañero Juan Aguja que la inmensa mayoría no guardan rencor a España, cuando algunos mexicanos, como López Obrador en este caso, bueno, pues acusa a España de genocidio, de ser unos violadores, unos ladrones, unos saqueadores, unos de todo lo peor, y que deben de pedir perdón, es paradójico que no se den cuenta que ellos descienden de los que allí fueron y que nunca más volvieron a España. Sí, así es una cosa un poco... es delirante. O sea, es como pedir cuentas al abuelo de tu abuelo. Sí, es delirante. O sea, yo entendería hasta cierto punto
que un representante indígena, que todavía, bueno, quedan grupos indígenas en México y en Perú, en otros lugares, que guardara un cierto rencor o resentimiento después de 500 años hacia España, bueno, no me parecería agradable, pero tendría una cierta lógica. Pero como un señor que es 100% europeo, peninsular y tal, dice considerarse descendiente de aquellos aztecas y exige ahora una reparación a España, no sé. Un poco de locos. Muy rápidamente, porque se nos agota el tiempo. ¿Qué hizo España en México una vez que ya la conquistó? Nada, construir un país. Es que el México actual, el México hoy en día, es... ¿Pero construyó alguna universidad, algún hospital, alguna o sea, catedral, alguna ciudad, alguna carretera, algún puerto? Todos los aspectos culturales, científicos, administrativos, políticos, culturales, religiosos, etcétera, que teníamos en España y por extensión en Europa, allí. Nuestra lengua castellana, nuestra religión cristiana católica, el sistema de universidades español, el sistema de ayuntamientos español, en la medida en que estaba desarrollado en la Edad Moderna, y ese fue, digamos, el México virreinal, que duró 300 años, ¿verdad? Entonces, el México actual es heredero directo de ese México construido por los españoles y no de aquella civilización azteca de la cual no quedó nada más que las ruinas de las pirámides. Claro. Vale. Y que hoy en día todavía se pueden visitar. Bueno, pues José María Rodríguez, muchísimas gracias por hablarnos de Cortés, Hernán Cortés, y la conquista del territorio mexicano, o la conquista de México. Pues llegamos así al final. Ya lo ven, nos hemos dado un paseo por México de la mano de Juan Aguja y un paseo por la historia de mano de José María Rodríguez. Y la historia hay que contarla cómo fue y sin presentismos, que es una de las mayores catástrofes que se hace a la hora de contar la historia. Nos vamos, gracias por su atención. Volvemos mañana con de nuevo más temas que esperamos sean de su interés. Gracias y nos vemos. Hasta luego.